tardes a todos y a todas los que hoy habéis decidido venir a escuchar esta fantástica entrevista. Ansiedad y sobrepeso, lo que te come por dentro se manifiesta y se nota en tu exterior. Y para ello contamos con Valeria Fuster, que está ahí al otro lado, a puntito ya de aparecer. Hola Valeria, Hola Pilar, ya estoy aquí. Gracias ¿cómo por estás? darme, gracias por darme esos segunditos para poder comprobar si efectivamente se estaba transmitiendo en directo. Y sí, estamos en directo, así que buenas Fenomenal, tardes a todos los fenomenal. presentes, si es que han llegado, Pilar, porque entre las dos, la verdad que nos hemos montado, vamos, entre que Bueno, pusimos el cartel con fecha equivocada, luego tuvimos que rectificar la hora. ujú. ¿Y qué pasa, no? ¿Qué pasa cuando uno está con esa mente dispersa, no? De eso va un poquito la charla de hoy. Claro, y es que también influyen las épocas del año. Con estos cambios de temperatura que hemos estado teniendo, tanto frío y lluvia durante tantos meses y de repente este calor, pues el cuerpo también se tiene que adaptar, ¿no? Y muchas veces yo creo que queremos hacer más cosas de las que podemos llevar a cabo y entonces pues no fijamos totalmente la atención. Y bueno, me gustaría decir de Valeria que ella, además de ser hipnoterapeuta integrativa, ella también es asesora metabólica y coach de vida, así que sabe muy bien de lo que va a hablar y cómo poder hacer ese puente, ¿no? Para que la persona que se encuentra en esa situación pues pueda hacer esos cambios deseados que a veces se nos resisten un poquito. Sí, efectivamente, como bien has dicho, soy hipnoterapeuta integrativa especializada en adelgazamiento, ansiedad, estrés y gestión emocional. Como me dicen en las entrevistas de radio, todo el abanico, ¿no? Pues sí, está todo muy relacionado. Y precisamente, pues muchas veces me vienen a consulta personas que me dicen, ¿qué tengo que hacer para bajar de peso? Y lo primero que les digo yo es, pues alimentación sana y ejercicio. Es que no hay más secreto. Me dicen, sí, Valeria, pero es que a pesar de que yo hago ejercicio, a pesar de que yo me alimento bien, no consigo bajar de peso. ¿Y dónde está la causa? Aquí. Por eso decimos que aquello que te come por dentro o aquello que tú te estás comiendo, vamos a entrar un poquito más en profundidad, pues se Ujú. manifiesta en tu exterior. El sobrepeso, el sobrepeso no es más que el efecto de todo aquello a lo cual a través de, por ejemplo, las sesiones de hipnosis buscamos la causa, ¿no? Saludamos aquí a las compañeras que nos están escribiendo por el chat. Hola, Saray. ¿Nos puedes confirmar, Así, Saray, si se está oyendo y viendo de forma adecuada? Porque antes tuvimos un poquito unos problemas de sonido. sí, es que el emitir en directo, el sonido a veces va un poco más lento, se entrecorta. Yo, para Bueno, poder entrar un poquito en vamos el tema, a lo que te iba a confiar, decir, vamos a confiar en que sí. o sea, estamos perfectamente, dice que se oye perfectamente. Por ejemplo, Fenomenal. yo hoy, Pilar, yo sé que Dime, hoy voy a tener más barriga que esta mañana. Y tú me vas a ¿y eso preguntar, por ¿por qué? qué? Pues Claro, porque me he puesto cuéntame eso. nerviosa. Me he puesto nerviosa. Me he puesto nerviosa porque era la emisión en directo, conectamos, veíamos que no era posible el sonido, tuvimos que buscar auriculares si era un problema de tu ordenador o era un problema de mi ordenador y al final pudimos solucionarlo. Pero en estos pequeños 5 minutos que estuvimos buscando esa solución, ¿tú sabes cómo a mí se me ha movido la bioquímica de mi organismo? Ujú. Y Así te que explico por solamente qué. en 5 minutos En ya tu 5 minutos. bioquímica puede cambiar. ¿Y qué ocurre cuando esa bioquímica cambia y se empiezan a liberar esas Pues que hormonas? me estresé. Al ver que no Ajá, podía conectar contigo, me estresé. Al estresar, ¿qué pasó? Vamos a empezar a explicar un poquito cómo ujú, funciona nuestra mente.
Nuestra mente pues tiene varios sistemas, ¿no? Está el sistema de supervivencia, que como bien dice la palabra, es el que nos ha llevado hasta hoy en día para sobrevivir, y luego hay como un cerebro evolucionado que le llamamos el neocórtex, y es donde, digamos, reside lo que es las facultades del ser humano para poder discernir, lo que se llama el cerebro más avanzado. Y ahí utilizamos el mecanismo de supervivencia. ¿Qué es lo que pasó? Pues como bien decía, al ver que no podíamos conectar, se activó mi sistema de supervivencia. ¿Qué quiere decir esto? El cerebro, que no está hecho para tomar decisiones, sino para garantizar nuestra subsistencia, lo primero que interpretó a través de los sentidos cuando yo vi que no me podía conectar, pues dijo peligro, peligro, aquí hay una amenaza, aquí hay un tigre que me viene a comer. ¿Y qué hago ante esta situación? Así es como funcionamos siempre. El sistema de supervivencia, como bien dice la palabra, es el que nos ha hecho llegar hasta hoy en día y ha Ujú. garantizado la continuidad de la especie. Pero ¿qué sucede hoy? Evidentemente, Pilar, en este momento era un ordenador, no había ninguna amenaza real. Pero tú sabes que el cerebro no distingue entre fantasía y realidad. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando vamos al cine, ¿qué nos pasa? Cuando vamos a ver una película de terror, Pilar. Pues que nos entra miedo, claro, esas mismas hormonas del estrés se nos activan y nos encogemos. En ese caso, en muchas ocasiones, pues te quedas paralizado, ¿no? Que igual por ahí van los tiros de lo que le ocurre a Exacto. nuestro cuerpo. Exacto, yo siempre pongo el ejemplo de la película Psicosis, por ser la película de miedo por antonomasia, aquello que te preparan, esa música de suspenso, se ve esa imagen icónica de la ducha cuando llega, no me acuerdo cómo se llama, Bill Gates, o no, Bill Gates no, perdón, bueno, no sé No, yo, cuánto, yo tampoco me Gates, acuerdo, así que yo para los nombres, madre y te mía. lo ves llegar con el cuchillo en mano, tú lo estás viendo, te estás preparando, abren la cortina y no ves nada, simplemente esa música, pero tu mente, ya tu cuerpo ya ha pegado un sobresalto, ya se ha sentido la respiración cortada, ¿no? Empezar a hiperventilar, el cuerpo tenso, y en ese momento no somos conscientes de todo el cortisol que se empieza a generar en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo, porque la mente, aunque sea algo ficticio, tú estás en el cine sentado en tu botaca comiendo tus palomitas y sabes además el argumento de la película, pero siempre te sorprende. Pero díselo a tu mente, que en ese momento dijo, wow, entra un tigre en el cine. Automáticamente empieza cortisol, a echar cortisol en sangre y en este momento, en el caso de una amenaza, como si te persiguieran a ti con el cuchillo, ¿qué es lo primero que dice tu mente? Pues tengo que huir para salvar la vida. El famoso fly, ¿no? De las 3 Fs que condicionan nuestro sistema de supervivencia, las 3 reacciones. Fly, digo, yo de aquí salgo por patas. Pero ¿qué pasa? También puede pasar que en otro momento te encuentras ante una dificultad que tú no esperabas y te sobreviene algún peligro, alguna amenaza, pero cuando tú miras la amenaza te das cuenta que podrías luchar contra esa amenaza, que te sientes fuerte y capacitada y que la amenaza no es tan grande. Entonces, ¿qué haces en ese momento? Pues con toda esa subida de cortisol, lo que haces es enfrentarte al peligro, pelear. Y después lo que tú bien dijiste, si no te da tiempo ni de pelear ni de huir, ¿qué haces? Pues te quedas bloqueado, lo que hacen los animales para sobrevivir. Te haces ser muerto y que el peligro pase y le toque a otro, ¿verdad? Pues Claro, es que así a es mí se como me, funcionan. Ujú. Sí, Se, sí, se me perdón. ocurre con esto que estás comentando, que por ejemplo, imagínate, ese cortisol, pues en esos momentos puntuales donde de alguna manera nuestra supervivencia está amenazada, como tú has comentado antes, nuestro cerebro reptiliano donde se graba esas emociones primarias no distingue de si esa amenaza es una película o si es verdaderamente que nos va a pillar un coche, no lo distingue. Entonces, se me ocurre que todo ese cortisol en una persona que, por ejemplo, lleve pues muchos años con sobrepeso y, claro, con lo que estás diciendo se me ocurre que una de las razones podría ser que lleva mucho tiempo con ese cortisol en su sangre. Entonces, a lo mejor su cuerpo de alguna manera está paralizado, no sabe cómo reaccionar porque igual está enfocado
en otras funciones, ¿no? Lo fundamental es entender cómo cuerpo y mente se influyen mutuamente y cómo cualquier emoción, que una emoción no es más que un cambio de la bioquímica de nuestro organismo por un estímulo externo o interno. El estímulo externo, la película de miedo que hace que nos sobresaltemos. El estímulo interno, un recuerdo de una experiencia vivida que cuando la volvemos a poner en el presente, pues nos vuelve a generar la misma emoción, aunque como hemos dicho, no es real, es como la película de nuestra vida que nos estamos haciendo. Nos encontramos, por ejemplo, esas personas que ante una situación que no han podido en su momento, vamos a ir a los ejemplos claros. Te voy a poner el ejemplo de una de mis clientes que me dice que engordó después de la separación, ¿no? Entonces, claro, tuvo una separación, eso ya es un estímulo externo que ella no contaba, que le genera un sentimiento, una emoción que cambia la bioquímica de su cuerpo, llevándola a una emoción de tristeza, de apatía, al famoso duelo, ¿no? A ¿Y eso qué me pasó? refería. Mm. Claro, exacto. ¿Y qué pasó? Ella estaba pues con ese sentimiento, pasando ese duelo, llorando con tristeza. Y de pronto su niña pequeña la miró y le dijo, mamá, dice, ¿por qué estás tan triste? Me da mucha penita verte llorar. En ese momento ella reaccionó y dijo, oye, yo no le puedo hacer esto a mi hija. Entonces dijo, no, dijo, voy a ser fuerte, tengo que aguantar el tipo. Y voy a aguantar el tipo. ¿Y qué hizo? Dejó de llorar. Dejó de llorar, ¿por qué? Porque no quería con su comportamiento perjudicar a su hija. Pues eso es lo que decimos, todas esas lágrimas, esa pena, esa tristeza que no le dio salida, que se tragó, pues cada vez que ella sentía deseo de llorar y lo frenaba, pues su mente lo interpretaba como una amenaza, con lo cual automáticamente comenzaba a generar el cortisol de sangre. ¿Y qué pasa? Cuando generamos cortisol, en realidad es para que nuestro cuerpo genere glucosa, que es el azúcar de los músculos, para entrar o bien prepararnos para la pelea o bien para la huida. Pero si no le damos salida a toda esa glucosa que ha generado nuestro organismo, ¿qué sucede? Pues con nuestro cerebro interpreta que en otro momento le va a hacer falta y la guarda en el hígado en forma de glucógeno para cuando vuelva a tener necesidad de tirar de esas reservas. Si no se produce el caso de que sea una persona que realmente va a hacer ejercicio, se mueve y le da salida, todo eso se queda en nuestro organismo. ¿Y dónde la acumula nuestro cuerpo? Pues empezando donde está más cerca del hígado, la famosa grasita de la barriguita, de la tripita, o esa inflamación, que es lo que yo te decía hoy. Después de esos 5 minutos, lo dije un poco como para traerlo a cuento, ese estrés soy muy consciente que ha generado una reacción en la bioquímica de mi organismo, ¿no? Con lo cual, pues sí, cada vez que tenemos una mala gestión de nuestras emociones, que no le damos salida, toda esa energía, toda esa emoción, pues se queda acumulada en nuestro organismo. Los que nos escuchan, que a lo mejor han venido a hablar de la bioneuroemoción, saben perfectamente que a cada dolencia le corresponde pues algún tipo de emoción. ¿Por qué? Porque es esa energía. Emoción quiere decir motion, emotion is motion, viene del movimiento. Y ese movimiento, esa energía que no se le da salida, pues se nos queda acumulada en nuestro cuerpo. ¿Cómo se nos acumula? Entre otras cosas, pues en forma de sobrepeso. Claro. Y imagino que cuanto más tiempo lleve la persona en ese estado, quizá es un poco más complicado, ¿no? O no influye, o con un proceso de hipnosis no influye el tiempo que la persona lleva así. A ver, claro que influye, porque normalmente esos picos de glucosa que nos llevan para poder sobrevivir son beneficiosos. Tú imagínate de pronto que vemos una amenaza, te da un subidón eso de glucosa, de cortisol, y es esos momentos que vas corriendo y subes una montaña y de repente dices, ¿cómo llegué aquí? O sea, el cortisol en su justa medida, cuando son esos picos, es beneficioso. Pero ¿qué pasa? Si nosotros estamos permanentemente interpretando que hay una amenaza, aquello que debía subir y inmediatamente bajar, se queda todo el tiempo en nuestro organismo, con lo cual hace que al final todo el cuerpo se estrese. Date cuenta que el cortisol se produce en las glándulas suprarrenales.
Cuando estamos todo el tiempo tirando de esas suprarrenales constantemente, emitiendo adrenalina, noradrenalina, cortisol, que es lo que hace la estimulación y lo que provoca el estrés, pues llega un momento que nuestras suprarrenales se agotan y caen en picado, con lo cual los niveles de energía son bajísimos. Y esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola, porque vamos a ver, Claro, yo misma me genero un estado, y aquí puntualizamos, yo me genero un estado de tristeza, un estado de melancolía. ¿Cómo me lo genero? Pues cuando me pasa cualquier cosa, ¿qué hago? Empiezo a hundir el pecho, pobrecita de mí, cambia la respiración y empiezo a generar todo ese cortisol en sangre. Si además me empiezo a hablar de mala manera, que esto tiene mucho que ver con nuestra propia autoestima, si nos empezamos a castigar, esas palabras también van a influir en mi emoción y va a causar exactamente lo mismo. Todo aquello que me estoy diciendo de forma negativa, estoy yo misma generándome esa amenaza para mi mente. Con lo cual, seguimos en 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 ese esa círculo espiral, vicioso. en ese Claro. círculo vicioso. Más me provoco ese estrés, más me provoco esta ansiedad, más cambia la bioquímica de mi cuerpo y más pues vuelvo a tener esa bajada de energía. Una manera muy rápida de empezar a salir de esto, porque el propósito de estas charlas no es solamente informar, sino también decir, bueno, ¿y cómo puedo salir de esto? ¿Cómo puedo hacer para generar? Pues mira, algo tan sencillo que parece sacado un poquito ahora de la New Age, de los happy floppies, pero es hablándonos bien, hablándonos bien. O sea, desde el momento que tú te empiezas a hablar de forma bonita, que empiezas a hablarte con palabras suaves, nosotros los hipnoterapeutas sabemos muy bien que nuestra voz es nuestra gran herramienta, esa imaginación, esa actitud de nuestro cerebro que no distingue entre fantasía y realidad, pues empecemos a generar unas nuevas conexiones mentales para poder ir hacia adelante y aquí detrás de la frente está el hipotálamo y está la glándula pituitaria que es la encargada de producir otro tipo de hormonas, lo que llamamos el cuarteto de la felicidad, que no es un grupo de música de rock, sino son las 4 hormonas beneficiosas para nuestro bienestar y para nuestra salud. Endorfinas, oxitocina, dopamina y la serotonina. ¿Y cómo podemos hacer nosotros mismos para generar esas hormonas? Pues mira, Pilar, ponte ahora mismo a sonreír un ratito. Nos ponemos a reír, ¿verdad? Pero ahí estás diciendo una cosa muy, muy importante, porque, claro, no solamente basta con que tú lo imagines con la mente, ¿no? Como si te acuerdas de un recuerdo sin sentir nada. Para que eso llegue al cuerpo y se empiece a producir ese cambio, también tienes que activar esa emoción, que es lo que tú estás haciendo ahora al ponte a sonreír, ¿no? Y a mí me resulta muy, muy llamativo la cantidad de gente que es incapaz de hablarse bien. Cuando comete el más mínimo fallo, es como, ay, es que soy imbécil. Eso lo oigo muy a menudo. O hace poco con una chica trabajando en terapia, pues yo le decía, venga, di, estoy bien y me acepto. Era incapaz. O sea, incapaz. Totalmente bloqueada, estuvimos por lo menos 20 minutos incapaz de decir estoy bien y me acepto. Porque Entonces, a mí claro, eso me sorprende cómo cuánta gente hay que no es capaz de hablarse bien, ¿no? Y que a la mínima que comete un fallo o las cosas no salen como esperan, pues empiezan a hablarse mal. Y claro, eso como tú dices, pues claro, genera es ese que círculo, sigue alimentando esa ese mala círculo gestión vicioso. del error, ¿no? Ante el error, en vez de ser compasivos, mirarnos con mirada de principiantes, somos aprendices, vamos aprendiendo. Cuando empezamos a caminar de niño, tú imagínate el niño que empieza a caminar y al primera caída le dice, no, no sirvo, tú no sabes, tú eres tonto, tú no, empiezas a hablar de una forma limitante, ¿no? Ese niño no caminaría en su vida. ¿Qué es lo que hace? Por ensayo, error, y llega un momento, nosotros decimos que la dificultad no es más que una falta de entrenamiento. ¿Qué quiere decir? Cuando tú eres novato, esta es nuestra primera entrevista en directo, tiene sus dificultades y a base de repetir de ensayo y error uno va aprendiendo. Pero ¿cómo gestionamos el error?
Desde un lenguaje limitante, no soy capaz, eres torpe, o desde un lenguaje, digamos, empoderante. Oye, que estoy aprendiendo, oye, que la próxima vez saldrá mejor, oye, que por lo menos lo estamos haciendo cuando otros podrían estar aterrorizados detrás de estas cámaras, ¿no? Entonces, Ujú. cuando cambiamos y de repente aquello, yo entiendo también muchas veces, porque a mí me pasa y yo misma, a mí las personas que me conocen de años atrás, me hubieses puesto hace 15 años a decir, yo me quiero, yo me amo, y te hubiese mirado y te hubiese dicho, niña, qué hierba te ha fumado, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Qué me estás contando? Me parecía. Y ahora me ves, y ahora me ves cuando salgo por el monte, que soy de las que Claro. me quito los zapatos y abrazo un árbol, pero, ahí voy a entrar en la parte explicativa. ¿Por qué hay que quitarse los zapatos y abrazar un árbol? Esto es todo bioquímica pura y dura. Yo cuando empecé a combinar la hipnosis, que es trabajar con la mente, con el asesoramiento metabólico, esta es nuestra central operativa, este es nuestro ordenador. Tú date cuenta que para hacer así con la mano, Pilar, tu cerebro de forma automática, o sea, tu Mm. sistema nervioso central autónomo que está aquí en esta parte de atrás, eh, simplemente has mandado una señal a través de los nervios de tu columna para que haya dicho levantar la mano y la mano se haya puesto así. Cuando miramos minuciosamente todo el esfuerzo, todo el trabajo que supone esto y cómo se comunica tu mente con tu mano a través de impulsos eléctricos. Pues a través de nuestra espalda, nuestra columna vertebral, están todas esas conexiones para poder mover nuestros miembros superiores e inferiores a través de impulsos eléctricos. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos muy estresados? Pues uno de nuestros sistemas nerviosos, está el simpático y el parasimpático. Voy a hacer una rápida, porque esto lo trabajo yo mucho cuando trabajo en hipnoadelgazamiento, ¿no? Nuestro sistema parasimpático, que es el que regula la tranquilidad, el cansancio, la respiración, es el que nos sirve para tener una vida más tranquila, ¿no? Para controlar ese estrés. El simpático, que también le llamamos excitado, es el que nos lleva a la acción. ¿Qué pasa? Cuando tenemos uno de nuestros sistemas nerviosos más acelerado que el otro, con más actividad, ya sea por exceso o menos por defecto, ¿qué es lo que sucede? Se da un equilibrio. Siempre decimos que el sistema parasimpático es como si fuera de tu mente el freno y el sistema simpático el acelerador. Si tú estás todo el tiempo pisando el acelerador cuando estés quieta, pues te vas a pasar de revoluciones. Toda esa energía se acumula en tu cuerpo. Te habrá pasado a lo mejor que le vas a dar la mano a alguien y de repente te da un correntazo. Ujú, claro. La Esas energía chispas que estática, esas chispas que saltan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando estás acelerado, toda esa energía está en tu cuerpo. ¿Cómo podemos liberarla? Pues te vas al campo, abrazas el árbol, te quitas los zapatos porque la suela del zapato funciona como aislante y a través de tu columna toda esa energía, toda esa electricidad le vas dando salida. ¿Tú te acuerdas los antiguos electrodomésticos que tenían siempre el cable de toma tierra? Que era precisamente para eso, para que no te claro. quedaras electrocutada, ¿no? Claro, y además Pues, eso que estás comentando ahora le llaman los americanos que siempre ponen nombre a cosas milenarias, el grounding, ¿no? Como lo lanzan como si fuese algo la totalmente gran nuevo, ¿no? novedad, sí. Y es algo que antes íbamos descalzos y en muchas culturas pues van descalzos para tener esa conexión con la tierra y poder retroalimentarse. Has dicho una cosa muy interesante que es, claro, a mí me conduce a pensar que, claro, la hipnosis lo que hace es romper ese proceso automático, ¿no? Porque cuando tú entras en todo ese bucle, tú a tu mente, igual que cuando conduces, no tienes que ir prestando como atención absolutamente a todos los botones, el volante y demás que hay, ya lo has hecho de forma automática, pues lo mismo pasa con alguien que ha engordado unos cuantos kilos, está en ese bucle, en ese círculo vicioso que decíamos antes. Y entonces, ¿nos podrías comentar para que la gente pues, que no conoce la hipnosis y cómo funcionaría un proceso de adelgazamiento con hipnosis, cómo nos ayuda la hipnosis? ¿Cómo ayudas tú a la gente a romper ese círculo vicioso, a salir de ese proceso automático en el que se encuentra?
Como hablábamos, cuando estamos con esa sensación siempre constante de peligro, ya puede ser porque tengas problemas de pareja, problemas económicos, cambios en tu vida. Todo eso hace que tu cerebro lo interprete como una amenaza y esté constantemente en modo supervivencia, generando ese cortisol en sangre. Ya de por sí, la hipnosis, que es un proceso donde a través de la voz del hipnoterapeuta te va empezando a relajar, a entrar en una fase distinta, en unas ondas cerebrales diferentes, ya de por sí ese proceso ya es relajante. ¿Qué es lo que sucede? Lo que habíamos hablado antes. Se está consiguiendo la homeostasis del sistema nervioso central autónomo entre la parte del parasimpático y el simpático. ¿Por qué? Porque se equilibra. Entonces, si estás muy acelerado, volvemos al símil. Activamos la otra parte, que es como un freno, y poco a poco tú te comienzas a relajar, con lo cual ya automáticamente, al empezar a relajarte, te llevamos con la voz a través de unas sensaciones agradables a tu sitio seguro, te hacemos imaginar esa película donde a lo mejor estás en una playa y empiezas a sentir el sol, y usamos la posibilidad y la habilidad de tu cerebro de creerse aquello que es ficción como algo verdadero. Hemos dicho que no distingue entre fantasía y realidad. El ejemplo lo tenemos con los simuladores de vuelo, ¿no? Que aprendemos con simuladores para después recrearlo. Entonces ahí es cuando desarrolla las habilidades. Pues te empieza a generar eso, ese estado de relajación, ese estado de estimulación. Estimulamos lo que hemos hablado de las hormonas del bienestar, la oxitocina, la dopamina, la endorfina. Entonces eso hace que baje el cortisol en tu cuerpo y se active la otra hormonas, que son las que te llevan a un estado de salud, un estado de relajación. Ya con eso, ya comenzamos lo que es el proceso de antiinflamatorio. Pero luego está lo que tú bien dices. A veces decimos, ¿cómo hemos llegado aquí? Porque hemos estado en piloto automático cada día comiendo un poquito más, y cuando nos demos dar cuenta, estamos en un estado donde hay que empezar a tener control. Uno de los grandes problemas de no bajar de peso son las dietas. Y tú me vas a Mm, decir, ¿cómo que las dietas? Sí, exacto. porque muchas veces hacemos dietas hipercalóricas. ¿Y qué pasa? Precisamente tú sabes que aquello que se dice que donde tú te enfocas, donde enfocas la energía se expande. ¿Qué Ujú. queremos decir? Tú imagínate que tú te quieres comprar un Seat León amarillo porque es un coche que te encanta y no lo has visto nunca. Ya has hecho la reserva para tu Seat León amarillo y de pronto sales a la calle y te das cuenta que medio España se ha comprado un Seat León amarillo. ¿Qué sucede? Que tú antes no captabas toda esa información y ahora te has enfocado en algo y le prestas atención. Basta que te digan estoy a dieta, la palabra estoy a dieta, ¿qué hace tu mente? Asocia, estoy a dieta, no voy a poder comer lo que me gusta, voy a tener que contar calorías, voy a tener que controlarme, no voy a poder hacer vida social porque me van a decir, y si salgo con las amigas y quiero una cerveza, no me la voy a poder, y empezamos a castigarnos, empezamos a flagelarnos, y entonces nuestro cerebro, otra vez lo mismo, pin, 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 alarma, alarma, alarma. Alarma, va a faltar comida, va a faltar comida, ¿qué hacemos? Pues venga, acumulemos, acumulemos, acumulemos. Darnos cuenta y ser consciente de eso, ¿qué es lo que trabajamos en hipnosis? Rompemos con esos patrones mentales, porque no, lo que tú quieres es tener un peso saludable, el peso con el que tú te sientas cómodo y que sea perdurable en el tiempo. Entonces es aprender hábitos alimentarios nuevos, aprender una nueva manera de conectarnos con la comida, una nueva forma de comer. Cuando tú comes más lento, más consciente, masticando entre bocado y bocado, y la mayoría de la gente te dice, le digo, bueno, ¿tú eres consciente de lo rápido que comes? Y después de la primera sesión, que ya empezamos a romper esas conexiones de ansiedad a la hora de comer y empezamos a implantar esa semillita, ese chip que te salta y que te avisa, estás yendo rápido. Cuando son conscientes de eso, dicen, wow, Claro. no me había dado cuenta. Claro, cuando comes más lento, enseguida llega la señal a tu estómago de que estás saciado, la disfrutas más, la puedes saborear más. Yo, por ejemplo, siempre digo, no se trata de una dieta, se trata de una nueva forma de comer. Y es más, a la comida hay que tratarla con cariño y amor. ¿Qué quiere decir eso? Si tú estás delante
de tu flan, y cuando te lo vas a comer, estás dándole la señal, te quiero comer, me gustas, te deseo, pero me vas a hacer daño, me vas a engordarte, me vas a acumular, pues no te lo comas, no te lo comas. Para comértelo así, claro que te va a afectar. ¿Por qué? Porque te lo Claro, estás es comiendo igual con que cuando te ansiedad. maltratas a ti mismo, estás poniendo esa mala energía Es, en lo que te vas a comer, con lo cual exacto. te va a hacer doble mal efecto. Yo siempre digo, si te vas a comer un dulce, cómetelo como si estuvieras haciéndole el amor, con, con dulzura, con suavidad, con los preliminares, con los preparativos, coge el trocito de flan, mételo en la boca, saboréalo, degústalo, y te puedo asegurar que si te lo comes sin culpa, pues tu cuerpo va a usar los nutrientes que realmente necesita y luego le va a dar salida. ¿Por qué? Porque te lo vas a comer sin ansiedad. Esa es una de las claves tan simple, pero nada tan complicado y tan complejo, porque estamos tan condicionados y tan desconectados de nuestro cuerpo, de la naturaleza, que parece que tenemos que ir corriendo a todas partes. Parece que si no estamos activos, no, cualquiera diría que no estamos haciendo nada, como que no somos productivos. Y en esta sociedad, pues como que eso no está bien visto, ¿no? Yo pienso que es una de las cosas que la gente no aprovechó y no fue consciente durante el confinamiento, ¿no? Muchos lo vieron como una privación de la libertad, pero si le hubiésemos dado el tema y hubiésemos dicho, oye, ¿por qué no aprendemos a volver un poquito, como bien dijiste tú, ¿no? A lo ancestral, a eso estar en casa, eso desconectarnos de la energía, a mirarnos nuevamente a los demás, pues probablemente los que han salido gordos del confinamiento es porque no han sabido aprovechar el tiempo y los recursos y la oportunidad que la vida le Sea, daba. yo ahí tengo que decir que, fíjate, a mí el confinamiento está muy mal que lo diga en directo, pero uy, fue maravilloso porque encontré tiempo para conectarme y hacer las cosas desde otro estado. Pero sí que tengo que decir que sí que engordé. Y yo sé por qué he engordado. Eso es otra de las cosas que quería comentar contigo. Claro, yo he encontrado mi beneficio secundario a haber engordado, sé por qué he engordado, Ahí y está. entonces cuando me planteo de voy a adelgazar, digo, uy, es que no me compensa, no me compensa adelgazar. En un caso así, ¿se puede hacer algo o no? Claro, me imagino que si la persona quiere adelgazar, tiene que tener esa motivación y ese compromiso para que tú le puedas ayudar. Lo que tú has dicho muy bien, ¿no? El beneficio secundario Mm. del engordar. Entonces uno dice, pero ¿qué beneficio secundario me puede dar esto? Y sí, te voy a poner ejemplo, y no somos conscientes, pero siempre cuando sucede algo, cuando tenemos un tipo de comportamiento, cualquier tipo de comportamiento que no es nuestra identidad, es un comportamiento que nosotros creamos, siempre hay un beneficio secundario, aunque no lo podamos ver. Siempre hay una parte de nosotros, una parte de nuestra mente que si tiene ese tipo de comportamiento es porque en el fondo ha manifestado o ha sentido que algo le daba. En el caso de esta persona que se comió sus lágrimas, evidentemente esa desazón, esa tristeza, en algunos momentos es como que sentía la energía tan baja que necesitaba comer algo dulce para animarse. Entonces, ¿qué había detrás de eso? Buscar un momento de cambio de estado de ánimo, buscar el mínimo placer. Otro ejemplo que a mí me gusta mucho poner, que lo aprendí también de uno de mis mentores, ¿no? El caso de una mujer muy guapa, modelo, pero que ella se consideraba eh, que era una chica influenciable, fácil, había tenido una mala infancia, no había tenido padre, entonces ¿qué pasaba? Cada vez que se le acercaba a alguien, le tiraba los tejos, pues se enrollaba, así de claro. Y era su manera, bueno, a través de ese tipo de relaciones, creer o sentirse, no era amor, pero se le podía parecer. Hasta que al final se enamora de un hombre maravilloso que la acepta, que la cuida, que ella... ¿Y qué pasó? Estando ya en el altar, ella vio a su marido y vio cuando le puso el anillo y en ese momento se dijo, este hombre lo adoro, lo quiero, lo amo, y quiero serle fiel. Pero claro, la perrita, como se dice en Canarias, la perrita ya conocía su andar, ¿no? Como diciendo, oye, que a lo mejor me viene uno que tal y me tira los tejos y yo caigo, yo le quiero ser fiel a mi marido y nada que... Y en ese momento, por alguna razón, interpretó,
oye, si engordo, pues los hombres, ya no voy a ser una mujer tan guapa y tan atractiva. Y si engordo, pues los hombres no me van a mirar. Y si los hombres no me miran, pues no hay tentación. Y si no hay tentación, yo que quiero tanto a mi marido, voy a serle fiel. Y tú dirás, pero fuerte pedrada, ¿cómo podemos inventarnos esas películas y decir, pero cómo? Y hasta que ella no fue consciente en qué momento tomó la decisión de engordar, que en realidad estaba protegiendo su cariño y su amor, pues Ujú, ella no tenía manera de bajar de peso. Cuando se claro. dio cuenta que ya no era aquella mujer influenciable, que ya tenía una vida, que ya no necesitaba ese peso, que ya ella no se iba a dejar tentar, digamos, por otro hombre que viniera, que ella tenía una relación consolidada y sabía y se sentía segura, eliminamos el estrés, pues cuando fue consciente de eso a través de una sesión, pues empezó a bajar de peso, Claro. empezó a cambiar completamente el enfoque. Entonces dices tú, casos que vienen muchísimo. El sobrepeso suele darse mucho también en personas que han sido abandonadas o abusadas. Mm, Entonces también cuando una mujer ha sufrido un abuso, sobre todo en la adolescencia, pues también en una manera su mente para protegerla le ha mandado la misma señal. Si tú estás gordita, no serás una mujer deseable y no volverás a sufrir abuso. Entonces, la cantidad de cosas y maneras. Yo, por ejemplo, lo puedo decir por mí misma. Yo cuando aprendí a comer según mi sistema nervioso, yo soy predominantemente con sistema nervioso parasimpático. Entonces, ¿qué pasa? Que desde que me estreso, yo aunque no como azúcar, ni carbohidratos refinados, ni dulces, yo genero glucosa. Y tengo picos de glucosa que me han provocado ataques de pánico. Entonces, imagínate tú mi frustración cuando yo dejo de comer azúcar 3 meses, me hacen la analítica y me dicen que soy prediabética. madre mía. Digo, ¿pero qué hago? ¿Qué hago? Claro, ahí fue cuando yo empiezo todo este proceso de averiguar. Yo me alimento bien, hago ejercicio, hago vida sana, pero por circunstancias de la vida soy una persona muy ansiosa y he tenido que aprender a gestionar mi ansiedad. He Ujú. tenido que aprender técnicas para hablarle a mi mente, técnicas de autohipnosis, técnicas de respiración, meditación, para darle cuenta y decirle a mi cerebro, no estás en supervivencia, no sucede nada, puedes comer tranquila, todo está bien. Y eso es una de las maneras, ¿no? Cuando empezamos a rumiar y nosotros mismos empezamos a darnos cuerda con el lenguaje y lo voy a hacer mal y esto va a salir mal y empezamos a ver, la persona que tiene ansiedad lo que tiene es la alarma esa, la alarma sensible, que es la que nos avisa de peligro, la tiene demasiado activada. Entonces es automáticamente, al más mínimo estímulo, pip, 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 empieza a emitir esa señal de peligro, peligro, peligro. Y nuestro cerebro hipotético interpreta todas las posibilidades de peligro que puede haber para tener todas las salidas de emergencia posibles. Entonces imagínate, está constantemente creando estrategias, estrategia de huida, estrategia de pelea, estrategia de bloqueo, y eso marea un santo. Llega un momento que es que ya no tiene ni fuerza ni energía para nada. Claro. Entonces, ¿dónde está el truquito, Pilar? Ujú. El truquito está que como ya sabemos que la loca esta es la que controla el cuerpo, porque date cuenta que tu cuerpo siempre te va a apoyar. Si sientes ira, tu cuerpo te va a acompañar en tu ira. Si sientes miedo, tu cuerpo te va a acompañar en tu miedo. Si sientes alegría, tu cuerpo también te va a acompañar. Entonces, cuando eres consciente de eso, de que tu cuerpo siempre te apoya, emprendes tú misma a aprender a hablar y a detener que cuando tú sientes que ese botón de supervivencia que va a abrir las puertas al cortisol y a que te entre la locura de correr, huir o quedarte bloqueado, eres capaz de darte cuenta cuando ya va a saltar la alarma, ya la ves venir. Y de esa manera, desde la conciencia, que es lo que hacemos en hipnosis, puedes detectarla y la puedes gestionar. ¿Cómo? A través de cambiar tu estado anímico del cuerpo. Date cuenta que cada emoción corresponde a una corporalidad. Mm. Tú no puedes estar deprimido así, ni puedes estar relajado si estás así. Esto, la rabia, te va a generar una energía. Esto, la tristeza, te va a generar otra. Y tu cuerpo, pues, va a acompañar en esa energía. ¿Qué es lo más rápido que puedes hacer para cambiar tu estado emocional? Pues mira, te pones de pie, empiezas a dar unos saltitos, pum, pum, pum,
Yo siempre lo decía en las oficinas, ¿no? Digo, venga, antes de hacer las llamadas, todo el mundo de pie, todo el mundo a dar saltos, ¿qué hacemos? Bajamos cortisol en sangre, sube la oxitocina, sube las endorfinas y ya me siento de otra manera. Ya vamos con esa bioquímica a nuestro favor, generándola nosotros mismos. Claro. Entonces, son pequeños truquitos, ¿no? Para aprender a Ujú. darse cuenta, hacerlo consciente. Como eso que estás comentando, las respiraciones, hay respiraciones yógicas también muy sencillas que enseguida cambian el estado de ánimo. Y has dicho una cosa antes muy, muy interesante, has hablado de la autohipnosis y la meditación, claro, porque me imagino que aparte de que la persona vaya a las sesiones de hipnosis en su proceso de hipnoadelgazamiento, la persona también tendrá que hacer algo por sí misma, ¿no? Para fortalecer esas conexiones nuevas neuronales, no va a Ah, ser algo así A de la ver, noche yo a la siempre digo mañana. lo mismo, si esto fuera un 2 3 te hipnotizo y ya está, yo estaría forrada, ¿sabes lo que te digo? Si fuera tan fácil. ¿Por qué? A ver, como yo le digo a las personas, le digo, alma de cántaro, llevas 20 años comiendo fatal, Oh, comiendo con ansiedad, con sobrepeso. Le digo, ¿tú pretendes que yo te toque con la varita mágica como si te hubiese hecho una lobotomía, te inserte nuevos programas como si fuera una especie de pendrive y ya está? No, porque evidentemente hay que romper esas asociaciones que la persona ha hecho. Cuando una persona, la ansiedad por la comida, como cualquier otro tipo de ansiedad, te puede dar por comer, te puede dar por, incluso hay gente que la ansiedad le hace hacer demasiado ejercicio, lo cual tampoco es sano, todo en su justa medida, te puede dar por fumar, te puede dar por otro tipo de adicciones, te puede dar incluso por querer dormir todo el día. La cuestión es que estás buscando algo que llene una necesidad. Hasta que tú no eres consciente de la necesidad que quieres llenar, pues siempre lo vas a hacer de una manera no recursiva, de una manera nociva para tu organismo. Entonces, simplemente, se me fue un poco lo que te estaba diciendo, simplemente darte cuenta, sí, empiezo a hablar y me enrollo mucho, simplemente darte cuenta de que tú puedes cambiar esa bioquímica, de que tú puedes a través de la respiración, lo que me decías de la hipnosis, exacto, esas asociaciones que hemos hecho y que hemos reforzado, esto es como en aquellos discos de vinilo, ¿no? Un patrón de comportamiento es la pista de música. ¿Cómo hacemos para cambiar de pista? Cuando la pista se rayaba, movías la púa y ¡pum!, saltabas a otra canción. Pues esto es lo mismo, ese patrón de comportamiento, esa asociación que tú has hecho con ese comportamiento de cuando te sientes triste, angustiado, estresado, vas a la nevera y comes, y aparte no te pide comida como una ensalada, una zanahoria, te suele pedir hidratos de carbono, azúcares. ¿Por qué? Porque esa glucosa es lo que necesita el músculo y tu cerebro para poder activar está ese sistema de lucha o huida. Entonces, ¿qué sucede? Tienes que ser consciente, rompemos en la sesión de hipnosis esa conexión, pero luego le damos un audio de refuerzo que tiene que oír mínimo durante un mes. ¿Para qué? Para esas conexiones, digamos, asentarlas, reafirmarlas, lo que se llama la programación subliminal. Tenemos que cambiar esos patrones de comportamiento. Rompemos antiguas conexiones y generamos nuevas conexiones que nos van a llevar a gestionar mejor nuestra ansiedad, a comer de forma más consciente, a una elección más sana de los alimentos, todo lo que lleve a un mayor bienestar. claro, porque aunque se haga ese rompimiento de patrones y ese nuevo recableamiento y demás, lo que tú has dicho, esos 20 años o X años teniendo ese patrón ha dejado un surco. Entonces, la persona tiene que poner de su parte y no ya por sí misma, sino simplemente escuchar pues, ese audio que tú les grabas y ponérselo, ¿no? Porque si no, Y trabajar mucho en la visión, ¿no? Durante la hipnosis y también fuera, yo les hago trabajar mucho como, bueno, no se trata, se trata sobre todo de una nueva identidad. ¿Quién quieres ser? Imaginarte a ti mismo en un futuro, dentro de X meses, un año, dos, 10 años, ¿quién quieres ser? ¿Cómo piensa una persona delgada? Trabajar la mentalidad de soy una persona delgada, soy una persona que se cuida, soy una persona con energía, soy una persona con buena autoestima, porque es lo que hemos dicho, aquello donde te enfocas se expande. Si tú creas una imagen de ti misma, tu mente por coherencia te va a ayudar y te va a acompañar a conseguir esos objetivos. Entonces, tener una visión
fijar esa imagen por la mañana y por la noche de cómo quiero ser, qué vestido voy a llevar, o sea, cuanto más detalles le pongas, cuanto más utilices los sentidos, más fácil va a ser para ti conseguir esos objetivos, ¿no? Esa imagen de ti misma. Claro. ¿Y qué podríamos hacer en el caso de una persona que, por ejemplo, no se siente motivada para iniciar un proceso de adelgazamiento? ¿Habría alguna manera de, previamente a iniciar ese proceso de adelgazamiento, se puede hacer con hipnosis esa motivación, cambiar ese estado? Evidentemente, lo primero, la persona realmente tiene que estar comprometida, no motivada. ¿Qué Ajá, diferencia hay entre la vale. motivación y el Sí. compromiso? Tú tienes niños, ¿verdad? Cuando tu Ujú. hijo era pequeñito, era un bebé, ¿estabas motivado o comprometida? Estaba las 2 cosas. Sí. Yo Y estaba cuando las tu 2 niño, cosas. y cuando tu niño a las 3 de la mañana se ponía a llorar y tú ibas a atenderlo y el niño se había cagado y se le había esparcido por toda la cuna, ¿tú estabas motivada o comprometida, No, Pilar? para nada. Ahí tenía cero motivación. Ahí estaba comprometida con lo que sabía que tocaba Y hacer. exacto, porque es un compromiso que tienes al traer una vida depende de ti. Entonces, evidentemente nuestros hijos nos motivan, pero siempre hago esto con un poquito de trampa, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hay compromiso de tu parte, pues la motivación te dura un ratito y cuando el niño se pone enfermo, venga, ya no me motivas, hijo, vete con tu abuela, venga, mándaselo porque yo solamente quiero a mi hijo cuando estoy motivada. No estoy motivada que lo cuide otro, no. Evidentemente, Mm, pues si la persona no está comprometida con ella misma, con su proceso, pero de verdad, y saber sobre todo por qué quieres adelgazar, qué te va a dar adelgazar, porque si él solamente dice, yo quiero bajar de peso, ¿por qué? Porque quiero estar más delgada. No, ¿qué hay detrás de eso? ¿Para qué quieres adelgazar? ¿Cómo te vas a sentir cuando lo logres? ¿Cómo te vas a ver? ¿Y qué te va a dar esa imagen? Yo quiero adelgazar ¿para qué? Pues para ponerme la ropa que me gusta. ¿Para qué? Pues para estar más ágil. ¿Para qué? Para apuntarme a clases de baile. ¿Para qué? Porque cuando bailo me siento mejor. ¿Y qué más? Y además conozco gente. ¿Y qué? Y cuando conozco gente que baila, pues siento que estoy en mi tribu. Y cuando estoy en mi tribu me siento que pertenezco a alguien. Y cuando pertenezco a alguien me siento segura. Y cuando me siento... Y es todo un encadenamiento. O claro. sea, ¿para qué quieres? Si no lo enganchas con un propósito mayor, volvemos a la visión, esa persona simplemente, quiero adelgazar por adelgazar, vas a estar toda tu vida de dieta en dieta y no se trata de eso, se trata de un cambio de mentalidad que se va a repercutir en tu organismo a través de una alimentación sana y un estilo de vida y una nueva identidad. Pasas de ser, te uso tu nombre, Pilar, la gordita que cuando se ponía ansioso se metía en la nevera y se lo comía todo, a Pilar, la mujer que está delgada, que se siente ágil, que le da seguridad, que sabe controlar sus emociones y eso hace que tenga una vida mucho más armónica, porque al final en esta vida lo que queremos, ya ni siquiera digo felicidad, porque eso de felicidad es muy relativo, pero sí queremos tranquilidad, armonía y paz. Al menos eso es lo que yo busco en Claro. mi vida. En la Entonces, medida... sí, Sí, perdona, sí, con dime, hipnosis dime. lo que haces es cambiar esas asociaciones erróneas que la persona tiene y que la persona descubra que quiere hacer ese cambio por algo más grande que ella. Hay un para qué al Mucho final, ¿no? Y mayor. eso lo refuerzas y eso es lo que hace que las conexiones neuronales se fortalezcan y sean capaces de vencer a las viejas, a los viejos patrones. Y trabajar mucho en las creencias, incluso en adelgazamiento hay toda una parte terapéutica, toda una parte emocional. No se trata de bajar de peso, se trata de crear esa nueva identidad que ha sido creada a través de creencias, de vivencias, de situaciones, de cómo has interpretado tu vida. Y a veces simplemente con disociar a la persona, sacarla de su historia, ponérsela como si le estuviera pasando a otra persona en una pantalla, que pueda observar que aquello que ha sucedido en realidad no era real, fue lo que su mente en un momento interpretó, sobre todo cuando somos niños, ¿no? Que cuando somos niños tenemos que rellenar todos esos vacíos del mundo de los adultos que no nos explican, interpretándolo desde la mente de un niño. Entonces, a lo mejor hay situaciones que nos lo hemos tomado como cosas personales, el típico caso del niño que se siente abandonado,
porque la madre no está nunca en casa y a lo mejor esa madre tiene 3 trabajos para poder alimentar a su hijo, lo está haciendo desde el amor, pero el niño no entiende eso. Ve que esa madre no está y lo interpreta como un abandono. Cuando tú al adulto lo sientas con el niño pequeño, pones a la madre, entiende las circunstancias y entiende que todo siempre hay un beneficio desde el amor de protección, lo ves de otra manera y ya no te lo tomas como algo personal. Yo siempre digo, no te lo están haciendo a ti, no te lo tomes como algo personal. Desde el momento que quitamos eso y comprendemos el mundo, el mapa del otro, pues empezamos también a cambiar nuestra identidad. O sea, te pongo un ejemplo, una de mis clientes también, que la niña, pues eso, los padres separados, la madre a trabajar y la niña estaba con la abuela. Pues la abuela le ponía de comer a la niña cuando llegaba al colegio, a la 1 del mediodía o a la 1:30. La madre venía a trabajar a las 4. ¿Y qué hacía? La madre se ponía a comer a esa hora y la niña le decía, hija, ¿has comido? Y la niña mentía, decía, no. ¿Por qué? Porque así se sentaba a comer con la madre y era el ratito para compartir. Y después más tarde venía el primo de la merienda y has merendado y decía la niña, no. ¿Por qué? Porque era ese ratito que podía compartir. Ella había hecho una asociación, alimento-amor. ¿Por Claro. qué? Porque cuando comía, la comida era la manera que tenía de comunicarse con su madre, con su primo, con su abuela. Total, que la niña cada vez que de adulta necesitaba esos momentos de familia, de conexión, de sentirse arropada, ¿a dónde acudía? A la A la nevera, nevera. a la nevera. ¿Y sabes por qué Entonces, nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta porque ella cuando estaba con gente no tenía esa necesidad de comer. Lo hacía cuando estaba sola. No podía comer sola porque pues se lo comía todo, pero cuando estaba con gente estaba relajada porque tenía esa necesidad cubierta de conexión, de relación, de amistad. es curioso, es fascinante las conexiones que puede hacer nuestra mente cuando somos pequeños y luego cómo eso se transporta a un montón de comportamientos que, claro, si no es en estado de hipnosis es mucho más difícil llegar a descubrirlos y a saberlos. Y escúchame, para la gente, ¿puedes explicarnos un poco? Porque hay mucha gente, yo me encuentro con gente que le da miedo la hipnosis. ¿Podrías explicarnos un poco, para esa gente que tiene miedo a hacer hipnosis, lo básico, que deberíamos igual haberlo preguntado al principio, pero como estábamos con Ah, nuestros problemas de sonido y la entrevista de agosto a las 8 de la tarde de 2026, pues pues claro, la gente la imagen que tiene de hipnosis es la de hipnosis de espectáculo, donde un mentalista con un péndulo te duerme y tú te quedas en trance, te dan una cebolla, te la comes como una manzana, te dices que hagas la gallina y te pones a hacer la gallina, ¿no? Entonces, evidentemente, eso es usar la sugestibilidad del individuo, todos somos más o menos sugestionables en alguna medida, pero digamos que es lo que se usa en hipnosis de espectáculo. Pero también te puedo decir que con uno de los grandes hipnotistas de España, Jeff Toussaint, cuando vino aquí a Tenerife, yo dije, esta es la mía. Y cuando dijo que involuntario, ahí iba yo corriendo. Digo, lo quiero vivir en primera persona. Y además iba un poco como diciendo, bueno, a ver dónde está el truquito, ¿no? No había truco. Hizo las olas del mar, imagínate tal, y cuando me tocó así, me caí al suelo, no me podía mover, pero mi mente estaba consciente. Mi gran preocupación era, yo llevaba un vestido, a ver si caí mal y se me están abriendo las bragas. Esa era la cosa mía mental. Pero era increíble porque yo estaba consciente todo el momento, pero es verdad que sentía el cuerpo en un estado de desconexión. Luego ya cuando empezó a hacer sus procesos, nos llevó a una playa, ese sitio mágico, y realmente mi cuerpo reaccionaba, pero yo todo el tiempo estaba consciente. Entonces en un momento me puso un papel y me dijo, es un billete de 500 euros. Yo no lo vi, entonces me dijo, bájate del escenario porque tienes un nivel de sugestionabilidad tal. En cambio había otra gente que sacaba el papel blanco y los pillaban así y los guardaban convencidos, ¿no? Entonces yo le pregunté, oye, ¿tú realmente veías billete de 500? Me decía, pues yo veía unos billetes y tal. ¿Por qué? Porque son más sugestionables. Fue curioso que sobre todo era gente joven. La gente más joven fue más sugestionable. Los adultos, como somos más resabiados, ya nos cuesta un poquito más la resistencia y entrar en el juego, porque hay que no claro, tener resistencia. Yo sí veo que un cliente tiene resistencias, no confía y no se entrega en el proceso, yo no trabajo con todo el mundo, hago una selección. claro. Pero la sugestibilidad realmente en una terapia influye o no. Lo que El nivel influye de sobre todo, sugestibilidad.
Claro, sobre todo lo que influye, como en cualquier terapia, es la relación y el rapport que se genera entre el terapeuta y el cliente. Las dos nosotras somos terapeutas, las dos nos dedicamos a lo mismo, pero evidentemente ahora mismo habrá gente que nos está oyendo y se siente más relacionada, más identificada con tu energía, con tu forma de hablar, con tu expresión, y otros que se sentirán más identificados conmigo. Entonces, lo primero es elegir tu terapeuta. No funciona igual con uno con otro porque tienes que tener, no tiene que haber resistencias, tienes que entregarte al proceso. Esto cuando tú trabajamos en terapia, que no es lo mismo hipnosis de espectáculo que hipnosis terapéutica. En la hipnosis terapéutica, pues evidentemente hay unas técnicas, primero probamos la sugestionabilidad, luego te vamos bajando a ese estado de hipnosis, a ese trance donde tú estás todo el tiempo consciente. Pero sí que lo que hacemos es una especie de limpieza de esos patrones, incluso a veces no hace falta ni la historia, porque en realidad hemos hablado como todo se trata de sistema de supervivencia o sistema de adaptación, enfoque, lenguaje y darnos cuenta. En realidad esto va de ser consciente, de darnos cuenta. Hay personas que lo tienen incorporado, pero hay otras personas que quizás necesitan una ayuda externa. El terapeuta lo que hace es un acompañamiento para llevar a esa persona a cambiar, digamos, la percepción que tiene de su realidad y generar otro tipo de conexiones y de comportamientos más recursivos. Y hacer consciente lo inconsciente. Yo siempre digo el ejemplo del ordenador. Tú tienes tu ordenador, abres tu Excel, tu Word, y aparentemente parece que todo funciona bien. Pero empiezas a escribir y te das cuenta que no te funciona el teclado. Y de pronto se te ha cerrado el Word y no te lo has guardado. Y tú dices, ¿qué pasa si todo está bien? Dice, sí, pero es que a lo mejor se te metió un troyano y tú quieres buscar el troyano y no lo encuentras. ¿Qué haces? Llamas al informático, en este caso el hipnoterapeuta, que va a meter un programita en tu ordenador, en este caso la herramienta de la hipnosis, que va a buscar ese troyano que está metido dentro de una carpeta, de otra carpeta, otra carpeta, otra carpeta, y encima lo va a hacer en un formato MS2 que tú no entiendes nada. Y va y encuentra el troyano, lo coge, lo saca, lo limpia, y cuando tú te quieres dar cuenta, dice, ahora sí que me está funcionando bien. Dice, pero ¿dónde estaba? ¿Por qué yo no lo veía? Porque estaba dentro de esas raíces, de esas carpetas de tu ordenador que vendría a ser tu mente subconsciente. Claro, Entonces, así es un poquito cómo trabajamos nosotros a través de la hipnosis. Y claro. por eso es importante la apertura de la persona. Cuando una persona empieza con esas dudas, siempre hacemos una primera charla para explicarle todo esto, porque evidentemente la persona que se acerca a la hipnosis es porque algo le ha llamado la atención, pero no sabe de qué va. Nuestra responsabilidad como profesionales es explicar y dar confianza y seguridad. Si la persona tiene resistencia, si está con miedo, cuando yo hago el primer test de sugestibilidad y veo que no hay apertura, aunque siempre pedimos permiso a la persona para ser hipnotizada. Eso es Si no hay importante. consentimiento, no se puede trabajar. Entonces, en esos casos yo prefiero decir, pues no, no soy la persona adecuada para ti. Ujú. Si no hay ese entusiasmo Claro, en ambas esa partes, confianza. Ujú. claro, Esa relación de confianza. Sí, es curioso porque incluso en personas a lo mejor que son más racionales y que no, a lo mejor no son tan sugestionables, porque yo mi hijo a veces haciendo sesiones, está él estudiando con sus cascos puestos y acabo la sesión y me dice, uff, mami, dice, madre mía, aún noto los efectos de la sesión y digo, pero ¿y este? O sea, él es muy sugestionable. Yo no lo soy tanto, pero aunque yo no lo soy tanto, sí que cuando me han hecho hipnosis, yo estaba pensando, bueno, esto realmente no está funcionando, no me está sirviendo para nada, y luego levantarme y decir, uy, si ahora me apetece aquello, uy, si esto es lo que ha ocurrido en la sesión, y a lo mejor en mi caso el test de sugestibilidad no había, no había funcionado, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor los test de sugestibilidad están muy bien, pero igual, aunque no funcionen en todas las personas, no significa que la terapia no vaya a funcionar. Si la mira, persona tiene esa disposición y se yo ha creado siempre, esa relación de confianza y lo quiere hacer, ¿no? yo pongo siempre dos ejemplos. Uno es precisamente un chico que subió con este hipnotista y lo bajó del escenario porque dijo que tenía muy poco nivel de sugestibilidad. Yo me puse un poco chula
Saqué la tarjetita y le digo, te hago una sesión para que pruebes. Y fue presencial. Este chico tenía insomnio, no dormía. Le hice la sesión, una sesión de prueba. Fue un poquito rápido porque evidentemente disponíamos de poco tiempo, pero yo quería probar. Según decía él y según le dijo esta persona, no tenía mucho nivel de sugestibilidad. Oye, Pilar, te puedo asegurar que fue una de las personas que más profundamente cayó en hipnosis. Y él me decía, no, a mí no me hipnotizan, yo sé que soy muy fuerte, muy resistente. Cayó, no solamente que cayó profundamente, es que no te puedo decir lo que me costó despertarlo. Y menos mal que fue presencial y no online, porque le tenía que golpear la puerta, tocarle y tal, decirle, abre los ojos. Y yo, ¿qué hago? Y lo tuve que llevar así y abría los ojos y estuvo un rato así. Dice, ¿qué ha pasado? No fue consciente, durmió tan profundamente, pero eso es lo que tú dices, ¿no? Esas personas que son más mentales. Ahí voy la elección del terapeuta. Yo soy muy mental, y Ujú, tú lo sabes. ¿Y qué pasa? Que ujú. cuando me encuentro con esas personas tan mentales, a mí me causa gracia, porque evidentemente si llegan a mí es porque ya esas personas mentales ya han generado esa confianza, entonces ya parte del trabajo está hecho. Entonces me Exacto, río porque me ha pasado de hacer sesiones con la persona, decir, empieza a bajar, empezar a contar, caerse el teléfono y yo hacer toda la sesión sin ver a la persona y en un momento determinado darle la orden. Y ahora abres los ojos, coges el teléfono, lo pones a enfocar y decide diciendo, yo pensé que no, pues esa resistencia, lo que decimos, esa resistencia, porque al fin y al cabo la persona que es muy mental se está protegiendo. El que es claro. vulnerable, el que es sugestionable, esa clase de persona, pero que cuidado, también tiene su peligro, porque a mí personas tan sugestionables a veces digo, uy, cuidado, cuidado porque claro, también le tienes que hacer ver que en la vida no hay que ser hipnoterapeuta. Cuando vemos la televisión, cuando vamos conduciendo, normalmente entramos de forma natural en esos estados de trance, cuando decimos, ay, se me fue el santo al cielo. Has caído tú en una fase de trance sin darte cuenta. Entonces, esas personas tan sugestionables, yo a veces también le digo, cuidado, porque tú eres el típico que te golpean en la puerta y te venden la enciclopedia. ¿Entiendes? Pero en el caso de mi hijo es porque él, claro, confía absolutamente en mí. Con otras personas no le pasa. A mi hijo te costaría venderle una enciclopedia aunque la necesitase. O sea que volvemos a lo que decías tú, a lo que tú bien decías de la relación de confianza. Bueno, o sea que, claro, lo que has comentado antes de la persona esta, del insomnio, del chico este que no tenía sugestionabilidad, que se durmió, eso es otra de las cosas importantes que me parece destacar para aquellos que aún puedan tener resistencia o miedo de la hipnosis, que lo máximo que te puede pasar es eso, que te quedes Que te dormido, quedes ¿no? dormido. Y no Pero te aunque te quedes vas. dormido, claro, incluso en los audios, muchas veces me dicen, ay Valeria, me pongo los audios, desde que empiezas a hablar, yo me duermo. Y le digo, no importa porque tu cerebro es como una mente de pato, hay una parte que está alerta y está registrando. Después me pasa eso, que tengo clientes que a lo mejor una de las chicas, clientes mías, que luego fuimos compañeras de teatro, y resulta que se reía, pues me decía, no te puedo tener al lado porque desde que tú empiezas a hablar, yo es que me duermo, me decía. Diciendo, claro, dice, ya están tan acostumbrados a la voz que en las primeras sesiones me cuesta más. En la tercera, ya cuando dice respira, y tú ya ves que ya lo que quieren es cerrar los ojos y entrar en trance, ¿no? Y ahí es cuando es maravilloso, cuando realmente la mente tiene esa apertura y es donde se consiguen los resultados. Yo siempre les digo que la hipnosis es como el Voltaren retar, ¿no? Que va soltando poquito a poco el efecto. Y es lo que tú dices. Yo siempre digo, no pienses nada, no hagas nada, ya dentro de unos días me vas contando. Y tenía una que tenía su hora del té, su cortadito y sus bomboncitos, 3 bomboncitos. En la primera sesión trabajamos la adicción al azúcar y también trabajamos la ansiedad por la comida. Y resulta que después me escribe, que creo que por ahí está el testimonio en mi Facebook, resulta que me decía, Valeria, me tomé el cortadito, dice, mordí el bombón y medio bombón y de repente dije, yo realmente tengo ganas de esto y realmente me apetece. Dice, y me entró una cosa que dejé el bombón, dice, y se acabó. Ni siquiera habíamos trabajado directamente, pero es como que dice, de pronto hubo algo dentro de mí que me frenó y dijo, ¿yo por qué me como esto? Claro, le Entonces ahí es cuando hackeaste digo, su programa mental y entonces claro, ya y ahí
Le Y rompiste ahí el es patrón. cuando yo le digo, entonces funciona, porque claro, eso es cuando empiezas a darte cuenta, diciendo, a ver, ¿de qué te has dado cuenta esta semana? Oye, me he dado cuenta que he comido más lento, que no he tenido tanta ansiedad, que podía esperar más en comida, que incluso cuando tuve hambre me pregunté de qué tengo hambre, es hambre físico, emocional, me senté a comer y dejé ver parte de la comida. Le digo, entonces está funcionando, ¿verdad? Claro, Claro, o eso sea, es. que no es que Hacer lo que dices consciente. tú, no es la varita mágica, es toda esa programación empieza poco a poco y a medida que se van haciendo esas conexiones, es lo que te digo yo, es la nueva identidad de una persona sana y delgada. Entonces, pregunta que me dicen siempre, pero ¿y esto es permanente? ¿Esto es Ujú. permanente? ¿Esto va a ser para toda la vida? Y yo les pongo el caso, tú te compras un coche nuevo, tu coche funciona bien, tu coche le haces controles, ¿verdad? Si tu coche va bien y de repente te dice que los neumáticos están bajos, vas a inflar los neumáticos. Le digo, pues esto es lo mismo. Le digo, lo que pasa que tu mente, si en un momento determinado, pasado un año de proceso, empiezas a notar que tienes un bajoncito, a lo mejor ese bajoncito va a ser desde que engordes 1 kilo, 1,5 kilos, automáticamente tu mente te va a avisar y tú ya sabes lo que tienes que hacer. O reservas conmigo una sesión, si eres cliente mío, con quien quiera, una sesión de reajuste, o todo el material que yo te he dado y todo lo que yo te he enseñado, le sacas polvo, te pones tus audios y te vuelves tú mismo a hacer el programa por tu cuenta, que ya sabes cómo funciona y tu mente ya lo tiene instaurado. Entonces es un reajuste. ¿Pero Claro. por qué? Porque ya tienes una nueva identidad. Yo tenía una de mis clientes que me decía, Valeria, tengo miedo de que cuando te deje engorde, engorde, engorde. Le digo, ¿tienes miedo de engordar? Sí, le digo, vale, te veo dentro de 3 semanas. Digo, y come todo lo que te dé la gana. No, ¿qué me estás diciendo? Le digo, hazme caso, tú come todo lo que te dé la gana. ¿Qué te crees que pasó, Pilar? Que no Cuando le engordo, di, como porque digo lo yo, comió con gusto. ah, bajó de peso. ¿Por qué? Porque en realidad no era la comida. El miedo a volver a ser una persona obesa era lo que le generaba esa inflamación. Cuando a su mente le di la orden de puedes comer, que no vas a engordar, aunque ella quería comer es que no podía, pero ¿qué es lo que hicimos? Le quitamos ese factor, ese estímulo, ese miedo, ese monstruo que me come el monstruo, que me come el monstruo, voy a ser gordo, voy a ser gordo, y diciendo, ¿qué tienes miedo de engordar? Pues engorda. Hay una frase que me encanta que dice, la filosofía de Facebook, dice, tenía miedo de que te fueras y te has ido. Un miedo menos. Tal cual. Así que la hipnosis como herramienta de autoconocimiento y ayuda y seguir avanzando y evolucionando con todos estos tips que nos has dado de la autohipnosis, los audios que les grabas en las sesiones, el poder conectar con la naturaleza, el grounding, abrazar los árboles, hacer un poco consciente lo que estás comiendo, cómo lo estás comiendo, hablarse bien, poner ese amor en la comida, disfrutarla y demás. ¿Alguna cosita así más que se nos haya olvidado y que te gustaría Pues para las destacar? personas, independientemente de que hagan o no hagan un proceso de adelgazamiento con hipnosis, simplemente un par de tips, ¿no? Lo primero, cuando sientas ansiedad o ganas de comer, preguntarte si es hambre física o emocional. ¿Cómo la distinguimos? Pues el hambre física es un hambre que aparece poco a poco, el cuerpo te da señales del típico ruidito de estómago que está necesitando nutrientes. El hambre emocional es un hambre esporádico que aparece de golpe como un antojo, entonces ante ese momento preguntar, ¿de qué tengo hambre? ¿De qué tengo hambre? Y simplemente con beberte un vaso de agua, salir de la habitación. Yo siempre pongo el ejemplo de ponte vídeos de gatitos en TikTok. ¿Por qué? Porque te enfocas en otra cosa y cuando te quieres dar cuenta te has olvidado de aquello de por qué te daba hambre. Salir a respirar, una cosa que es buenísima y son las respiraciones, pero un tipo de respiración que lo que hace es inhalas el aire, cuentas hasta 8, exhalas. Haces unas 20 respiraciones así. ¿Y por qué es esto? Hemos hablado que está el sistema central, el sistema nervioso central autónomo, que tiene la parte del simpático y el parasimpático. El simpático, que es el excitado, el que te lleva a la acción, el que genera ese rum rum y ese estrés, y el que genera
armonía y controla la parte, digamos, de la relajación, que es el parasimpático. A través de la respiración activamos nuestro sistema parasimpático y lo que hace es que nuestra mente se relaje. Entonces, simplemente sientes ansiedad por la comida, por el tabaco, por lo que sea, 20, o tienes insomnio incluso, que es lo mismo, la persona que no duerme es porque tiene su sistema nervioso sobreexcitado. Pues Ujú. simplemente hacer 20 respiraciones reteniendo, contando hasta 8, exhalando y automáticamente verás que empiezas a bostezar, que empiezas a sentirte mejor, que empiezas a relajarte, haces una llamada a alguien que quieres, te preparas una tacita de té, te buscas ese momentito para darte ese cariñito y ese amor y es algo muy pequeñito, pero todos los días ser consciente y buscar ese pequeñita, esa pequeña diferencia ya hace que dependa en realidad de nosotros que tú elijas sentirte mejor contigo misma. Ya solo de cómo lo estás diciendo, yo ya me noto que mi sistema parasimpático se ha activado y me noto ya más relajada, más tranquila. Y me has bajado las revoluciones así solo con hablar de esto. Me has hipnotizado, ¿eh? Exacto, exacto, no te habías dado cuenta, ¿verdad? Pues exacto, es así. Bueno, Valeria, ¿te parece si ponemos en la descripción de este vídeo tus datos de contacto, redes sociales, o te gustaría a lo mejor decirlo por aquí, por si alguien nos está Bueno, escuchando y quiere tomarse nota de dónde encontrarte, cómo puede encontrarte? sí, lo pondremos debajo de este vídeo que quedará tanto en las redes grabado. Pero bueno, a mí me encuentran como hipnótica con K.es. O sea, Valeria Fuster Hipnótica con K, tanto en Instagram, en Facebook, mi canal de YouTube. Y bueno, para cualquiera que quiera saber un poquito más o que esté interesado en pedir una sesión de información, pues en cualquiera de mis redes se encuentra la manera de comunicarse a través de correo, a través del WhatsApp o a través de Calendly y pedirme esa cita que estaré encantada de atenderlos y ver en qué les puedo acompañar. Muy bien, Valeria, pues yo creo que lo podemos dejar aquí, ¿no? Y continuar en agosto, en algún momento, con una segunda parte, parte bis. Sí, 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 que hay muchos proyectos ahí en camino. Sí, Bueno, podemos agendar para hablar de otras cositas que necesitan solución, que hoy en día yo creo que hay muchas personas que necesitan ayuda de alguna u otra manera y siempre en algún momento pues es necesario utilizar esa ayuda. No puedes tú solo en algún momento determinado y no hay nada de que avergonzarse. Es necesario. mira, a raíz de esto estoy preparando un pequeño vídeo al respecto, ¿no? Yo te he contado que yo tengo problemas con subida de azúcar y cuando me sube mucho el azúcar, que la genero yo, pues he llegado a sufrir ansiedad con ataques de pánico. Y entonces me acuerdo que una persona me decía, oye, pero tú que eres terapeuta, ¿por qué tienes problemas? Y yo me quedé mirando así y le digo, oye, ¿qué pasa? Que los terapeutas no tenemos problemas. Y yo No, siempre nosotros le digo a somos mis, dioses, no somos claro, personas. entonces yo siempre le digo a mis clientes, le digo, mira, la única diferencia entre tú y yo, le digo, es que yo conozco las herramientas, las he estudiado, las aplico en mí y sé que funcionan, pero no quiere decir que vaya a dejar de tener problemas. Diciendo, yo Claro. también he pasado por un proceso con esa ansiedad que yo conozco el camino negativo, que es como te vienen los clientes problemas de ansiedad, problemas de pánico, muchos con pastillas, antidepresivos, ansiolíticos, y que todo eso le genera porque además te va sobrecargando el cuerpo y menos energía tiene. Llega un momento que están en el pozo y ahí es cuando te contratan ese acompañamiento para decir, bueno, ¿cómo salgo de aquí? Ese proceso yo lo conozco muy bien. Claro. Entonces, no es que no tengamos problemas, simplemente que afronto las circunstancias de mi vida con una actitud completamente diferente, aplico esas herramientas y sé que funcionan porque el camino inverso lo conozco muy bien. Para atrás vengo de ahí. Vengo de Claro. esos ansiolíticos, vengo de esos antidepresivos, vengo de esas sesiones de no sé qué hacer con mi vida. Entonces, cuando yo le digo a una persona, te puedo acompañar y sé lo que sientes, ¿por qué? Le digo, porque yo he estado ahí. Y por eso estoy aquí, porque he buscado en todo, he probado todo y siempre digo, tú prueba aquello que te funcione. Si es la hipnosis, si es el reiki, si es la PNL, si es, no sé, decir
chimpún, chimpún, chimpún a la luz de la luna. Oye, que a ti te funciona todo aquello que te sirva para ser feliz, para sobre todo estar bien contigo mismo, porque al final yo creo que en esta vida todo se trata de ser quien tú eres y aceptarte y quererte como eres. Ya está. Lo que no nos Exacto, permiten, desde niño que te dicen no seas así, no seas así. En la no claro, aceptación de nuestra propia esencia es la fuente de todo el conflicto. Pues chica, ahí está. vas a vivir contigo toda tu vida. Cuídate, quiérete, y esto es tu templo, este cuerpito tuyo es el que te permite dar amor, abrazar, querer. Pues date cuenta, sé consciente que tu mente vive dentro de este cuerpo, de tu templo. Dale las gracias a tu cuerpo, quiérelo y trátalo de otra manera. Y ahí verás cómo todo ese peso, todo eso que te come por dentro y se refleja en tu exterior, va a empezar a desaparecer para convertirte en esa persona que tú y solo tú estás eligiendo ser. Ahí está, en este proceso maravilloso de cuando eres pequeño que te encorsetan y ya llegamos a un momento con la hipnosis en el que nos autoconocemos, llegamos a saber quiénes somos y alcanzar esa felicidad de ser quien verdaderamente somos para mantener esos cambios que han iniciado. Bueno, pues muchas gracias, Valeria. Muy súper A interesante ti. esta entrevista. Todo muy bien explicado. De todas maneras, si alguien tiene dudas y demás, pues estaremos pendientes de los Sí. comentarios y Exacto, demás. pueden dejar cualquier pregunta que tengan en los mismos comentarios de cualquiera de nuestros canales y con muchísimo gusto resolveremos sus dudas en la medida en que podamos. Exactamente. Y recordar mirar en la descripción del vídeo para poder contactar con Valeria Fuster de hipnoticaconk.es. Muy bien, pues Muchas muchas gracias gracias. Pilar y un saludo a todos. Despedimos conexión. Gracias.